Bueno, empezamos. Muy buenas tardes. Saludos desde Guatemala. Mi nombre es Jonathan Sequén. Soy aprendiz de fotógrafo. Utilizo la fotografía como un hobby y como una válvula de escape para el mundo que está cambiando cada día, especialmente en esta época que estamos viviendo. Les, todos aquí nos une una sola situación y no es el encierro, sino que a todos acá nos gusta la fotografía. Y como amantes y estudiosos de la fotografía, y para que por favor se quiten o ayudemos a quitarle esa mentalidad a la gente de que es solamente apretar un botón, pues no lo es así. Si quieren ser fotógrafos turistas, como lo dice el maestro Gustavo Pomar, séanlo. Pero si quieren ser fotógrafos, para eso se estudia. Y como decimos aquí en Guatemala, se suda el seso para que eso sea así. Toda historia tiene un inicio, todo lo que estamos viviendo tiene un inicio y la fotografía no es la excepción. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, cómo inició en la fotografía. Yo en la fotografía me inicié hace algunos años ya en la cuestión análoga. Yo compraba película, cuando terminaba el carrete o el rollo, como decimos acá, lo llevaba a un laboratorio, esperaba de 8 a 10 días para que me entregaran ya las fotografías impresas y los negativos. Imagínense tardar ese tiempo, ahora es impensable. Ahorita la vemos casi instantáneamente en nuestro dispositivo o en la pantalla de la cámara, dependiendo qué dispositivo utilicen, que no voy a hablar yo de cámaras fotográficas, sino que les voy a hablar sobre la historia de la fotografía, cómo fue que esto empezó. Y si nos vamos hasta el tiempo de los Cruz, si quieren decirlo, una película que se dio hace años acá, más o menos empezó así, en la era de los cavernícolas, cuando el hombre le dio esa gana, esa armonía de recrear o de palpar, de inmortalizar algún momento. ¿Y cómo fue? En las pinturas rupestres que se han encontrado en muchísimos lugares. Aquí en Guatemala hay un lugar, en un sitio que se llama Puerto Barrios. Ahí se han encontrado pinturas rupestres. En otro departamento aquí mismo en Guatemala se llama Jalapa. También se han encontrado. Se han encontrado, hablando ya de otros lados, en, en África, en el sudeste de África, en Australia, y no dudo que en sus países también se han encontrado cuestiones así muy, muy viejas. Pero ya entrando en materia, acá no sé si logran ver mi pantalla. Si logran ver, solo hagan una señal, así o como sea. La historia de la fotografía, cómo fue que este arte que nos une, nos, sí se ve, gracias Omar, nos está uniendo y nos tiene ahorita acá. Solo hago un lado todas las ventanas, ahí está. Y para empezar a hablar de fotografía, esta es una fotografía histórica. ¿Por qué histórica? Es de la, si no estoy mal, es de la batalla de Iwo Jima, cuando los soldados estadounidenses derrotan a tropas japonesas y están como que diciendo aquí mandamos nosotros, aunque siempre han querido hacerlo, plantando la bandera de los Estados Unidos en la cima del cerro de esa isla, de Iwo Jima. Pero empecemos de una vez. Van a haber momentos en donde van a encontrar cantidad de texto, pero no me voy a poner a leer ahí, ni tampoco les voy a dar tiempo para que lo lean. Por eso les dije que lo voy a compartir. La idea es hacerlo así mutuo. Pero, miren, la fotografía, solo les voy a leer un par de líneas. Un invento científico del siglo XIX. Invento científico, ya entró la ciencia en sí. Les hablé de los hombres de las cavernas y de las pinturas rupestres, sí, utilizaban eh, tintas o tinturas naturales y así hacían los dibujos. Era totalmente en la era de las cavernas, en la era de piedra,
pero ya en el siglo XIX se inició ya como ciencia, se mezclaron las ciencias. ¿Y qué ciencias se mezclaron ahí? Miren, a la fecha eso sigue, hay ingenieros desarrollando cámaras fotográficas. Entonces no podemos decir que eso sea algo que se va a acabar de aquí a la noche a la mañana. La fotografía pasó de ser algo muy espontáneo, algo que solo los grandes terratenientes o personas con mucho dinero, esto significa dinero aquí en Guatemala, por eso les digo, perdón, algo con mucho dinero pudieran tener, porque antes una cámara fotográfica era impensable que alguien de estatus media a baja pudiera tener accesibilidad a eso. Y fue la armonía del ser humano en ver plasmado en papel su ser querido, un retrato de alguien, una escena familiar. No, no, era impensable. Les estoy hablando hace más de 100 años que se inició todo esto. Pero ¿quién fue a quien se le metió esa espinita para poder empezar a hacer todo eso? Y como casos documentados ya del siglo XIX, tenemos ahí, estos fueron los primeros ensayos de Niepce, aproximadamente entre 1816 y 1818. Hagan de cuenta hace cuánto tiempo fue. Ahí fueron los primeros pasos para la cuestión de la fotografía. Joseph Nicéphore Niepce, espero pronunciarlo bien porque son nombres franceses, fue una de las primeras personas que empezó a despertarle más la curiosidad de ver esos libros que eran antes grabados a mano, cómo plasmar todo eso. Y él en su casa en París fue en donde empezó a darle y desarrollar toda esa idea, cómo hacerlo, cómo poder llevarlo de la mente a algo físico, algo plasmado. Miren, hasta ese momento sus cajas con un agujero unido en un lente y que proyectan en el fondo una imagen invertida de la escena exterior. ¿Cómo así? Ahorita tal vez no logramos ver o desarrollar eso en nuestra mente, pero para eso se trata esto y les voy a dejar hasta una tarea. Yo sé que no es clase magistral ni nada de eso, pero sí les voy a dejar una tarea. Ya les van a ver. Esta es la imagen del primer negativo del mundo. Negativo, ¿cómo así? Para los que iniciamos en fotografía hace ya algunos años en la película o fotografía análoga, ya no me da tiempo mostrarles una porque todavía tengo una acá. ¿Cómo venían los rollitos, así las películas, en 12, 24 o 36 exposiciones. Y esas, a través de un proceso químico, a veces se logra, tal vez lo encuentren ustedes como fotografía química, pero es el proceso químico por el cual se llevaba desarrollaba esto que miran ustedes aquí en pantalla, un negativo. Y a través de ese negativo se podía ver qué era lo que el artista quería plasmar y compartir en ese momento. Entonces, Niepce, en mayo de 1816, tiene la primera reproducción de una imagen de la naturaleza. Solo naturaleza, bodegones, le llamamos ahora a eso. Pero ¿qué era lo que hacía? Era untaba un papel, una plancha de metal o algo con material fotosensitivo a la luz. Y eso era que ahí se quedaba grabado a la hora de exponerlo a la luz. Y aquí tenemos al señor Joseph Nicéphore Niepce. Nicéphore Niepce, perdón mi acento. Ahí se los dejo, no se los voy a leer. ¿Ya? Pero este fue el señor a quien se le considera el padre de las fotografías. ¿Por qué? Porque él lo inició. Lo inició hace, ¿qué? En 1826. ¿Y qué es eso que tienen ahí en pantalla ahorita? Es la primera fotografía del mundo. ¿Y qué es? Se logran ver, es un ¿qué? Blanco y negro, unas líneas, que está quemado el cielo, que está sobre
subexpuesto ahí, que está sobreexpuesto allá, vaya, está bueno. Pero es la primera fotografía del mundo. ¿Y cómo se logró? A través de esa cámara oscura que les mostré casi al principio de la presentación, untó esos elementos químicos y los puso en exposición en su estudio en París por un tiempo de exposición aproximadamente entre 6 y 8 horas. Imagínense esa larga exposición. Esa sí es larga exposición. Nosotros con un segundo decimos larga exposición. Ahora imagínense tener el obturador de su cámara por un periodo de 6 a 8 horas abierta. Muy buena cámara de ser, pero pobre sensor, se quema. Pero en ese tiempo las cámaras no utilizaban el sensor electrónico que nosotros tenemos. El sensor en ese tiempo era esa película, esa plancha, ese vidrio, que sin muchas cámaras utilizaban vidrio. Ahí se quedaba la imagen y así era como la reproducían, así como lo están viendo ahorita en pantalla. Y como este es el principio básico de todo eso. Y hay una forma que sin eso no se puede hacer fotografía. ¿Qué es? Es el sol. Sin el sol, sin la luz, sin una fuente lumínica, no podemos hacer fotografía porque a través del sol y una fuente de luz, principalmente el sol ahora que ya tenemos la luz eléctrica, pero en ese tiempo no, utilizaban esto. Al principio, ustedes pudieron ver, les comenté, de que se proyectaba en una caja oscura a través de un orificio una lente. Tenía una lente y ahí entraba la luz y se proyectaba en otro lado al revés o de cabeza. Así como lo que están viendo ahorita en pantalla, así es como eran las cámaras de antes. Así, miren, totalmente rústica, lo podía hacer cualquier persona en su casa, persona que tuviera la paciencia para hacerlo. Y acá se puede ver que está la cámara completa con un pedazo de tela oscura, porque no podía entrar más luz que la que entraba por la parte de acá arriba. ¿Y qué había acá arriba? Esto, un espejo, y acá entraba la luz, pegaba y reflejaba. Ahí fue donde empieza también, voy a saltar un cachito a la cuestión de iluminación, el efecto de incidencia y reflectancia. Ese es de iluminación. Ahí, ojalá lo hayan anotado, se les haya quedado. Incidencia y reflectancia. La luz, la luz incide aquí y refleja acá, al lado contrario. ¿Y qué refleja? Lo que está ingresando. Empieza aquí y refleja acá abajo. Acá está el material en donde el artista grababa su obra. Quería que grabara lo que él quería. ¿Ya? La otra persona que también estuvo, que llevó de la mano todo esto, es Henry Talbot. Fox Talbot junto con Daguerre, o los daguerrotipos, Daguerre era francés y Fox Talbot era inglés. Ellos dos crearon juntos, casi de manera simultánea, lograron patentar la cuestión de la fotografía como casi que ahora la conocemos. Esta es otra representación de cómo era una cámara oscura en el siglo XVIII. Ya nos fuimos un poquito más para atrás. Que, como les decía, está el cuarto oscuro, puede ser grande. Dice, mira que es grande porque hay una persona de pie, un hombre adulto de pie dentro de una caja y podría ser del tamaño bien, casi que el doble de él. Una torre ingresaba por un orificio pequeño, aquí ingresaba la luz, no había ninguna otra entrada de luz por ningún lado y eso reflejaba de cabeza. Entonces ya el artista venía acá con sus implementos y tallaba todo a mano. Lo tallaba, lo dibujaba, le hacía todos los detalles y ya podía tener una copia, una representación casi fiel o exacta, dependiendo qué tan bueno era el artista,
de lo que estaba afuera. Y ya con eso podía ya tener y mostrar su arte a diferentes reinos, terratenientes, personas pudientes con dinero. ¿Y quién es este señor? Este señor es Louis Jacques Daguerre. Él fue un francés que junto con William Henry Fox Talbot diseñaron y patentaron la cuestión de la fotografía, que en ese entonces aún no se conocía como fotografía. En ese tiempo se le conocía como heliografía, por el dios griego Helios. Le pusieron también en honor a él, a Daguerre, los daguerrotipos. También estaba el señor Henry Fox Talbot. Este es un autorretrato de 1844. Imagínense desde qué fecha. Y esto fue plasmado en vidrio. El negativo de este está en vidrio. Ya después lo positivaban también con cuestiones. Y ya ingresó la ciencia, los químicos. Por eso al principio les decía que es una ciencia del siglo XIX, porque empezaron a mezclar químicos y varias cosas. Este señor, Daguerre, en su estudio en París, hizo, o es la primera fotografía que se conoce de una persona. ¿Qué persona? ¿Dónde está la persona? Solo mira un edificio aquí, unos árboles, cielo, más edificios. La persona está aquí. Esta pequeña mancha que está acá es una persona. La fotografía la hizo de día. Ahí había un caos, por así decirlo. Había gente pasando, carruajes, caballos y de todo. Aquí había gente caminando. Pero este señor se quedó quieto el tiempo suficiente para ser captado con la cámara de Daguerre. ¿Cuál cámara? La cámara oscura. ¿De qué tamaño fue? No podría decirles de qué tamaño fue. Pero esta es una de las primeras, no es que la primera foto de un ser humano, de una persona que se conoce. Ya, está acá. Eh, Fue en el Boulevard du Temple, creo que así se pronuncia, no sé nada de francés, en abril o mayo de 1838, casi hace 100 años. Pero esto no viene de hace un siglo o 2 siglos, del siglo XIX, XVIII, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de la mezcolanza y mezcla de químicos, se tuvo que haber trabajado o tener conocimiento sobre la óptica. Ahí no venían y empezaban a decir, es que yo quiero mi 2470 2.8, yo quiero mi Sigma Art 50 milímetros 1.4. No, ahí no conocían nada de eso, ni siquiera las compañías existían. ¿Y quiénes empezaron a experimentar todo esto? ¿Quién en sí? Aristóteles, el filósofo griego que tanto se ha mencionado, es una de las primeras personas que empieza a descubrir y a meterle esa curiosidad por trabajar con ópticas. Esto es en el siglo IV antes de Cristo. Ahora vamos a decir antes del COVID, ¿no? Pero eso fue antes de Cristo. Imagínense de cuándo viene esta cuestión de la fotografía. No es de un momentito, no es de hace un par de años, ni hace 100 o 200 años. Este es un grabado, no se conoce de quién, y antes así era como se representaban las cosas. Esto era lo que toda la gente conocía. ¿Y cómo se sabe que es un grabado? Porque estaba hecho a mano. ¿Y por qué? Miren cada detalle que tiene, a través de líneas, y todo eso está hecho. Pero es que eso es un grabado de hace muchísimo tiempo. Pero no solo fue Daguerre ni Talbot quienes estuvieron experimentando con eso, ni siquiera Aristóteles. Para eso hubieron muchas personas que gracias a los estudios y a las notas de estas personas siguieron desarrollando también con la idea que ya tenían en su cabeza más y más cosas, porque querían estar innovando cada día. Esa lucha de quién tiene la mejor cámara o quién hace la mejor
foto, el mejor retrato no viene de ahorita. Imagínense eso también. Querían más y más y más. Y así fue como en el siglo XVIII, otro francés, el señor, ay, así me va a costar pronunciar el nombre, pero sí lo voy a decir, Etienne de Siluet, aplicó otro principio óptico básico. Ella trabajó más con la óptica. ¿En qué se relacionaba o qué fue lo que él aplicó? Como pueden ver en la imagen, hay una persona sentada acá. Acá hay una fuente de luz. En ese tiempo era un candil, un mechero, un quinqué. No sé cómo lo logran o lo conocen ustedes en sus países. Con una vela, con una llama, proyectaba la luz. Acá está el sujeto en un papel y estaba el artista acá grabando todo eso, aplicando. Aquí ya no logró salir, aplicando materiales o químicos de diferentes químicos, perdón, para que quedara grabada la silueta de la persona en esto. Silueta se le conoce en honor al señor Etienne de Siluet. En honor a él se le pone, en honor al descubridor, se le pone el nombre de las cosas. Y a partir de este señor de Etienne de Siluet, perdón, se me traba la lengua, en el 1786 sale otro señor más. Me recuerden, para esa época quienes lograban tener los medios económicos necesarios eran los que lograban experimentar con todo eso. Salió este señor, Gais Louis Chrétien, y él inventó el fisionotrazo. Ya ven, todavía no se llamaba fotografía en ese tiempo, ya estoy hablando de 1786. ¿En qué consistía el fisionotrazo? Era en que una pequeña aguja iba grabando cada detalle de las personas en alguna plancha de yeso, de arcilla, no sé. Y acá tenemos el ejemplo claro de las dos cosas que les decía. Acá arriba está la silueta grabada por el está un ejemplo del fisionotrazo, que era cómo era que quedaba el resultado final. No es la misma persona, no es la misma persona, pero sí se asemeja mucho por el tipo de vestuario que tenía. Bueno, ya les había hablado del daguerrotipo. Acá aparece también el señor William Henry Fox Talbot. ¿Por qué se menciona a él también? Porque este señor Fox Talbot, o Talbot, a través del método que desarrolló, él hizo posible los primeros negativos, para poder recrear la misma foto muchas veces. Es como que entregaran ustedes un archivo JPG y lo pueden imprimir cuantas veces quieran. Con este señor fue así. A diferencia del daguerrotipo, solo podía hacer una a la vez. Una la sacaba, otra la hacía. Imagínense que tuviera tiempos de exposición de, qué sé yo, 5 o 10 minutos. Ya tenía varios clientes, a diferencia de Fox Talbot, tenía el negativo y a través del negativo ya podía hacer y trabajar más. A él se le atribuye el primer libro de fotografía de naturaleza, alrededor de 1838 aproximadamente. Y esta es una de las impresiones que él fue que hizo también en su estudio. ¿Y quién fue William Henry Fox Talbot? Es este señor que está acá. No les voy a leer eso, como les repito, les voy a dejar la presentación para que la lean más despacio. Este señor fue quien desarrolló junto con Daguerre la fotografía y tiene en la mano en esa época un aparato sumamente moderno, delicado y costoso. Para nosotros ya es nada más que historia, pero en ese tiempo era lo último en la tecnología.
Desde que se inventó la fotografía o los procesos fotográficos, en 1823, el ser humano ha logrado inmortalizar todo, 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 desde guerras, como la primera fotografía que les mostré en la presentación, hasta el cumpleaños, o la foto de la mascota, ¿ya? Pero lo inmortaliza. Eso es lo que nos diferencia a nosotros, inmortalizamos cada cosa. Y no sabemos si la fotografía que tomamos hoy puede ser un registro histórico de, de aquí a unos un año, 2 años, como recordatorio. Yo hice unas fotos en un lugar sin saberlo. Tiempo después, hace 2 años, hizo erupción un volcán acá en Guatemala y devastó totalmente toda esa área. Ahora tengo esas fotos ahí como historia y paso aún todos los días por ese lugar y esas fotos que tengo son historia. Imagínense, no sabemos el peso que va a llegar a tener una sola fotografía que nosotros hagamos. Fotografías históricas, como les decía, nosotros podemos inmortalizar un momento, ¿ya? Y la fotografía que utilizamos, que hacemos, puede muchas veces llegar a esclarecer hechos, tanto hechos ciertos, crímenes, eh, cualquier cosa, no sé, todo lo que esté ahí en la fotografía, lo puede uno demostrar. Si la persona va y negar algo de la fotografía es como por ejemplo esto, los cráneos de bisonte. Esta foto es de 1870. Ahí demuestra la gran matanza de bisontes que hubo en ese tiempo. ¿Y para qué utilizaban todo eso? Para hacer fertilizante. Es una fotografía histórica que demuestra eso. Esto, un monje que se inmoló como protesta. Ustedes van a decir, ¿y el fotógrafo qué hizo? Bueno, tomar la foto. Inmortalizó el momento. Él hizo y aprovechó el momento para inmortalizarlo. ¿Y por qué es en blanco y negro? ¿Por qué no hizo a color? Porque el procedimiento a colores se trabajó hasta después. Ahí ya se trabajó con cámaras relativamente más modernas, no como las que ahora tenemos, pero sí relativamente más modernas. Otra foto histórica, está toda la guardia y pasa la reina Isabel y el guardia a saber qué era lo que tenía, pero se desmayó cuando ella estaba pasando. Y ella no le resta importancia, esa es una toma histórica. Esto, el entrenamiento que tenía tanto jinete como caballo, desde 1906. El hombre debe estar en guerra para estar tranquilo. Una niña que vivía en los campos de concentración, ahí muestra en su dibujo lo perturbada que está. Una foto de 1948. La Primera Guerra Mundial, todos los casquillos o cascadillos que dejaban los bombarderos, y el mal los arrastraba a la costa. Así era como probaban los cascos antes, en 1912. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Los grandes fotógrafos de la historia, como bien les había comentado, los primeros quienes eh, empezaron a perfeccionar los métodos fotográficos fueron, bueno, en primer lugar, Joseph Nicephore-Niepce, después Jacques Van de Daguerre, Louis Jacques Van de Daguerre, Henry William Fox Talbot. De los primeros tres que les puedo mencionar, también está Etienne de Silhouette y Giles, y por lo complicado el apellido no se puedo pronunciar. Los primeros que lograron poner o plasmar una imagen en algo tangible, algo que podamos tocar y tener en las manos. Pero no viene de ahí viene y surgen muchísimos más fotógrafos que a la fecha debemos de seguirlos y aprender de ellos, no imitarlos, sino que aprenderlos. Y entre ellos, Ansel Adams o Ansel Son Adams, un gran fotógrafo de naturaleza. Él fotografiaba la naturaleza mientras el mundo estaba en guerra, pero él iba en la naturaleza y muchas personas lo criticaron.
por eso, pero él estaba en la naturaleza, ni fue que yo en Estados Unidos. Eve Arnold, una gran fotógrafa estadounidense, Richard Avedon, Alfred Stieglitz. Alfred Stieglitz fue maestro de Ansel Adams. Ansel Adams fue el discípulo de él, de Alfred Stieglitz. Edward Weston. Ahí hay una polémica con estos señores. Ellos fueron pareja, fueron fotógrafos de la Guerra Civil Española. Él, Enro Friedman, y ella, Gerda Taro. Los dos son fotógrafos, fueron fotógrafos, y ambos publicaban sus fotos con un mismo nombre, Robert Capa. Los dos. Si él hacía una foto, la publicaba como Robert Capa. Si ella hacía una foto, la publicaba como Robert Capa. Entonces no sabemos quién hizo cada foto. Y así se fue. A los dos los murieron en conflictos en la guerra y ya no se pudo saber ni quién es. Anne Leibovitz, Henry Cartier-Bresson, El Instante Perfecto. Busquen en YouTube biografía de una mirada. Van a encontrar la biografía de él. Van a aprender, porque van a aprender, quieren aprender. Y así podemos seguir hablando de muchísimos fotógrafos. Y es en donde les digo que les dejo la tarea que les mencioné hace un ratito. Acá en Guatemala la fotografía, el primer fotógrafo que vino aquí en Guatemala, que tiene registro, fue un estadounidense que se llamaba Edward Muybridge. Él vino acá a Guatemala porque tuvo problemas en Estados Unidos. Entonces, como era gente de dinero, gente acaudalada, lo mandaron para acá, para que no lo mataran. Y acá, en Guatemala, estuvo recorriendo muchos lugares. Hizo fotografía de Guatemala, pero no era guatemalteco. ¿Ya? Y ahí está la tarea. Busquen quién fue el primer fotógrafo de su país. ¿Quién fue? Y si pudieran conseguir, así como dice acá, la primera fotografía que hizo el fotógrafo guatemalteco. Edward Muybridge hizo fotografías aquí en Guatemala en 1890 y algo, casi finales de la década de 1880, principios de 1890. Sí, pero no era guatemalteco, en cambio este señor sí. Y esta es la primera fotografía del entonces presidente José María Reina Barrios en junio de 1896. ¿Ya? Roberto Valdeavellano. Valdeavellano. Y acá está el señor, Alberto Valdeavellano. Ahí está la biografía. Por cultura general la puse porque es de acá de Guatemala. Y ahí es en donde les digo, busquen el primer fotógrafo de su país. Solo sé que en Perú, en el área de Cusco, uno de los primeros fue Martín Chambí. Una obra preciosa, ya la vi, todo eso. Pero ahorita se van a preguntar, voy a dejar de compartir mi pantalla. Y ahorita se van a preguntar que por qué se cortó la presentación. Si veníamos hablando de 1800 y algo, de 1700, no sé qué, ¿por qué ya no seguí después de hablar de Fox Talbot y de Mandela Daguerre? Porque a mi punto de vista, desde ahí para la fecha, la fotografía se fue expandiendo y fue iniciándose en cada país, en cada región. Ya no solo se quedó en el lugar en donde eran originarios los fotógrafos, en Francia, en Inglaterra. Ya les mencioné a Edward Muybridge, él era estadounidense, él conoció los estudios de estas otras dos personas, y como el transporte ha existido desde hace mucho tiempo, así fue como fue y se regó la cuestión de la fotografía por el mundo. Esa es su tarea. Busquen quién fue el primer fotógrafo de su lugar. Y ahí está Omar, que él es de Costa Rica, quien fue uno de los primeros fotógrafos costarricenses, nativos de Costa Rica, quienes iniciaron ahí. Obvio, van a ser
personas pudientes, personas que han tenido dinero, que han tenido el acceso a eso. Les mostré la fotografía de Ansel Adams. Él inició con una cámara de formato completo, de esos que se ponían en tripiés, con fuelle, y se ponían una tela oscura encima. Esas eran de placa de vidrio. ¿Cuánto puede pesar una placa de vidrio de determinado grosor y todo el equipo químico que puedan tener? Aparte los filtros que se tenían que poner en el lente. Ya, para que le digan a las personas que la fotografía no es solo presionar un botón. La fotografía es un arte, la fotografía se estudia, la fotografía se vive. Y para hacer una buena fotografía, tienen que conocer de muchas, muchas cosas. No solo llegar y apretar un botón. Yo con esto me quedo. Espero no haberlos aburrido. Si tienen alguna duda, por favor, a ver si les habilitamos los micrófonos, si se portaron bien. A ver, Luis, ya se conectó Luis. No está. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿O todo mal? A ver. Omar Jiménez, gracias. Manuel Vilches Ferreto nació el 4 de abril de 1925 en San José de Costa Rica. Hijo de Manuel Vilches Salvo y doña Margarita Ferreto Cambronero. Los primeros pasos en la fotografía los hizo a los 16 años. Muy bien. Con su estimado amigo fotógrafo de apellido Salazar, de Turrialba, el 8 de octubre de hace un par de años. No logré alcanzar a leer bien todo eso. Ya. Para saber hacer la fotografía, bien. Gracias Omar, gracias. No es necesario estar leyendo solo cuestiones de fotografía, solo fotografía, solo fotografía. Aprendan a conocer la luz. Así es, Royce. Así es, Royce. Aquí no sabemos. Aquí hay muy buenos fotógrafos. La semana, ahí está, ya regresó Luis. La semana pasada, si no estoy mal, platicábamos aquí con el amigo Royce y llegamos a algo en que cada fotografía tiene su luz. Al menos en la fotografía que yo hago, yo no puedo. Ahí está, Martín Chambí. ¿Ya ven? Conozcan la historia de los fotógrafos que están, que dejaron historia, que dejaron huella en sus países. Tal vez es un país muy grande, bueno, en la región en donde están. Aquí Guatemala es relativamente grande y uno de los primeros fotógrafos fue el Alberto Valdeavellano. Ya en una época más moderna, ya hablando de 1950 para acá, los dos grandes fotógrafos más mencionados de aquí son Ricardo Mata y Luis González Palma. De ahí no hay otro. Lamentablemente, lamentablemente, acá en Guatemala, no quiero decir en algún otro país, pero acá en Guatemala le hacen una foto a X modelo, le ponen 100 o 200 filtros, ya se creen grandes fotógrafos. Ya, no sé si en sus países, en sus regiones sean así, pero aquí sí, pero no es eso de venir y hacer una gran foto. Por ejemplo, yo antes iba a un lugar, un municipio acá que se llama Chichicastenango. La primera vez que estuve ahí como unas 6 horas tal vez, e hice casi 1200, entre 1200 y 1300 fotos. Imagínense eso.
Yo ahorita digo que exceso, que hay un desperdicio también. El año pasado fuimos con varios amigos, entre ellos Luis, Luis Cuevas. Llevé 2 cámaras, nos quedamos 4 noches y no hice ni 600 fotos. Es de afinar el ojo, es de hacerlo. Y para eso hay que conocer. ¿Y qué tienen que conocer? La historia del lugar en donde van a estar. ¿Qué es lo que quieren fotografiar? Llevar la foto en la mente. Alberto Corda fue otro de los grandes fotógrafos de la historia que lamentablemente no lo incluí aquí. La foto más icónica de él fue la del Che Guevara, Ernesto Che Guevara, en donde él está bien, bueno, la foto de perfil del Che Guevara, creo que todo el mundo la hemos visto, es la fotografía más reproducida del mundo. Él decía, la fotografía está en el ojo del fotógrafo y hay que llevar ya esa fotografía en la mente para después ir y lanzarla.